Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Y su verdad es siempre con nosotros en nuestras vidas. Amén. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de darte la bienvenida. Ya sé que José Manuel y todos lo han hecho de momento que entras por nuestras puertas. Espero que haya sido recibido con una hermosa sonrisa. Si nos estás viendo en cámaras, pues queremos darte la bienvenida también. Si es tu primera vez, esperemos que veas esta hermosa sonrisa de cada uno de los que estamos aquí a través del amor que tenemos por ti y en la forma en que oramos por ti, aunque no te conozcamos quizás. Y si es tu primera vez, al finalizar el servicio, quiero invitarte a que nos permitas orar por ti. Vamos a tener nuestro compañero de oración aquí para orar por cualquier necesidad. Y también nuestra mesa de los próximos pasos. Hay 2 mesas, una en cada esquina de la iglesia. Y también en línea tenemos a compañeros de oración listos para orar por ti también. Y también puedes hacer los próximos pasos en línea también. Todas esas cosas al finalizar el servicio, que lo hagas con toda libertad. Quiero anunciar también que al final del servicio nuevamente va a estar el grupo de Lola's Ministry, que es un grupo misionero que construye iglesias, orfanatorios, hacen trabajos misioneros en México. Y en la Navidad ellos, pues, ya lo dijo José Manuel, ellos recogen zapatos para niños, en su mayoría muchos de ellos huérfanos. Y pues es hermoso saber de que tú puedes ser instrumento para un niño que no tiene papá y mamá. Y que tú puedes ser quizás esa persona que le hace par de zapatos que va a durar hasta el próximo diciembre. ¿Eh? Entonces, si en tu corazón se presenta la disposición y si tienes la forma de hacerlo, te invito a que al finalizar el servicio pases por la mesa o por donde está Yoko o Lola Ministries, que está en la parte de atrás, y que pues tomes la foto de un niño con sus medidas. Ahí puedes orar por ese niño, por esa niña, puedes llevarlo a oración todo el año y puedes clamar por esa persona. Es de bendición cuando podemos ser de bendición para personas, especialmente cuando lo poco que Dios nos ha dado o lo mucho que nos ha dado podemos compartirlo. Amén. También nosotros tenemos un sistema donde si tú estás pasando por una situación de crisis o algo, te reúnes con uno de nuestros líderes, nuestros pastores o uno de nuestros personas que están trabajando con nosotros, y por 6 semanas, 4 semanas, 8 semanas te damos un proceso de mentoría bíblica. Hemos descubierto de que ese proceso no es suficiente y por eso hemos formado un grupo de mentores bíblicos o personas que están empezando para caminar con muchas personas. A veces se reúnen conmigo por 6 semanas, con John Peter o con Oscar o con Yoko, Paula por varias semanas o con Israel, y pues nosotros tenemos que después asignar a otras personas porque tenemos lista de personas que están esperando para poder seguir reuniéndose con nosotros. Entonces, el objetivo es que si alguien se reúne con alguno de nosotros, vamos a asignarle un mentor para que camine con usted el tiempo necesario. Entonces, si tú estás en las personas que han pasado por el entrenamiento con Israel o que has hablado conmigo, por favor, quédate al finalizar el servicio porque la reunión va a ser hoy final de entrenamiento. Amén. Así que si tú sabes quién eres, si tú se te ha acercado, se te ha invitado, te invito a que te quedes al final del servicio porque al final del servicio vamos a hacer el entrenamiento que va a ser para que puedas trabajar con nosotros en ayudar a otros a acercarse a Jesús. Amén. ¿Puedo escuchar un gloria a Dios para el que vive por los siglos de los siglos, Jesús? Amén. A Él sea la gloria siempre. Vamos a comenzar con nuestra tercera parte de la serie, la promesa de la Navidad. A mí me encanta eso porque la gente piensa siempre en un niño pequeño, en un pesebre que fue puesto, pero cuando yo pienso en Navidad, yo pienso siempre en el Hijo de Dios humanarse, andar con nosotros, entre nosotros, morir por nosotros, por nuestros pecados. Pienso siempre en el Hijo de Dios resucitar de la muerte, ascender al cielo, y pienso en el Hijo de Dios venir de nuevo a establecer su reino finalmente. Ese es el Evangelio, fuera de eso no hay otro Evangelio. Ese es, en resumida parte, el Evangelio. Pero nosotros estamos estudiando lo que sería Isaías capítulo 9, versículo 6 específicamente. Y la semana pasada hablamos sobre admirable consejero. Esta semana quiero hablarte sobre Dios fuerte. Di conmigo, Dios fuerte. Y pues cuando hablamos de fuerza estamos hablando de poder. Y el poder es una de las cosas que todo el mundo busca. Todo el mundo busca la capacidad de tener fuerza o de tener poder. Sobre todo el poder adquisitivo.
El poder adquisitivo la gente lo busca mucho. Queremos tener la capacidad de comprar lo que queramos comprar cuando podamos comprarlo y cuando queramos comprarlo. Ese poder adquisitivo es muy importante porque si tú no tienes el dinero para pagar tu renta, ¿qué vas a hacer? Si tú no tienes el dinero para comprar comida, ¿qué vas a hacer? Puedes ir al centro de paz, ahí te vamos a proveer comida, todo lo que necesites, pero si tú no tienes dinero para echar gasolina en tu carro, ¿cómo vas a ir al trabajo? Si no tienes dinero para poder pagar el seguro del carro, que cada vez siguen subiendo los seguros, ¿verdad? De las casas ya no están, los seguros ya no están asegurando más casas en California, ¿sabía eso? Si usted compra casa, lo más probable es que no la aseguren, tiene que ir por un programa de gobierno para que lo haga. Entonces, ahora hasta el poder de tener seguro es importante ahora. Pero no solamente es el poder adquisitivo, ¿verdad? El poder de lo que podemos comprar, el podernos sentirnos holgados financieramente, sino el poder de hacer lo que queramos hacer cuando queramos hacerlo. Si tú nunca has vivido bajo un régimen totalitario, quizás para ti este poder no tiene sentido. Pues tú te paras, te vas, caminas, te bañas, si quieres quedarte, te quedas, andas para la casa, prendes la televisión, escuchas lo que quieres escuchar, la música que quieres. Si tú has vivido un régimen totalitario, este poder no existe para ti. Tú no puedes ir a donde quieras, no puedes moverte donde quieras, todo es en base a lo que el régimen dice. Entonces todo el mundo quiere tener el poder de tener la libertad de hacer lo que quiere. También necesitamos el poder de pensar lo que queramos pensar. Por eso es que las constituciones de todos los países que son democráticos en su mayoría te hablan sobre libertad de culto y libertad de expresión. Es decir, yo tengo la libertad de decir y el poder de decir lo que yo quiera decirlo. Por supuesto, siempre hay consecuencias de lo que uno habla, pero yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera. Y la libertad de culto quiere decir, yo tengo libertad de adorar y de exaltar al Dios, al ídolo, practicar la espiritualidad que yo quiera, o la brujería si yo quiero, o lo que yo quiera. Yo tengo libertad de hacer eso. Entonces, esas son cosas que tienen que ver con poder, con libertad, con capacidad de hacer, con la capacidad de moverme. Entonces, cuando usted piense en fuerza y piense en poder, piense en una acción que lo lleva a alcanzar algo por la fuerza o el poder que lo lleva a alcanzarlo. ¿Sí me explico o no me explico? Los gobiernos no son la excepción. Los gobiernos buscan siempre poder económico. Todos los gobiernos a nivel mundial buscan poder económico. Todos. Felicidades a El Salvador, que hizo una buena inversión en Bitcoin y ahora está sus arcas financieras muy llenas de dinero que realmente no existe porque Bitcoin no existe. Es algo imaginario en la internet, pero puede cambiarlo por dólares. Y lo que quiero decir es que los gobiernos buscan también poder geopolítico. ¿Qué es geopolítico? Cubrir políticamente a áreas o zonas. Los Estados Unidos tienen un poder geopolítico sobre Sudamérica y Centroamérica muy pesado y Norteamérica muy pesado. Entonces los países buscan poder geopolítico. Rusia tiene un poder geopolítico, tenía hasta Siria no hace mucho, en Ucrania está buscándolo. China tiene poder geopolítico a las partes de Asia y los Estados Unidos tiene bases en Corea, en Taiwán y busca controlar. Son poderes geopolíticos. Poder militar. Los Estados Unidos son uno de los ejércitos más fuertes del mundo, pero China y Rusia tienen los números más grandes del mundo, no los Estados Unidos. Sin embargo, también poder de armamento. Los Estados Unidos tienen un botoncito rojo que si aprieta el botón explota el planeta entero. ¿Y qué me dicen de Kim Jong-un en norte de Corea? Haciendo constantemente pruebas de misiles que si llegan a alcanzar, que si llegan. ¿Y qué me dicen de Irán que anda constantemente peleando por armamento nuclear? Porque es poder. Es decir, si te metes conmigo te vuelvo en 1000 pedazos. Es poder. ¿Sí me explico o no me explico? La Biblia nos dice a nosotros que a los humanos nos gustó tanto el poder y nos gusta tanto el poder que registra la historia de un hombre y una mujer llamados Adán y Eva. Y Dios les limitó su poder, le dijo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese árbol no comerás. Te pongo límite a tu poder. El día que comas ese árbol, ciertamente morirás, le dijo Dios. Pero como ellos querían poder de parecerse o ser como Dios y tener la capacidad de hacer lo que Dios le dijo que no hicieran y querían poder de demostrarle a Dios y demostrarse a sí mismos que ellos pueden hacer lo que le viniera en gana, discúlpenme mi francés, lo que ellos hicieron fue que alcanzaron el fruto después que la serpiente los tentó en cuanto al poder de llegar a ser como Dios, extendieron la mano, comieron el fruto y lo que ocurrió fue que ellos entonces cayeron en la forma que nunca debieron haber caído, pero ocurrió. Por deseo alcanzar poder. Sin embargo, nuestras limitaciones son palpables.
en nuestro deseo de tener poder o nuestra capacidad de tener poder? ¿Cómo veo yo las limitaciones de mi deseo de tener poder palpables? Yo puedo ser el hombre más rico del mundo y de repente me llega una enfermedad incurable. Yo puedo gastar todo el dinero del mundo en médicos y los médicos no me pueden hacer nada. ¿Sí me explico? Entonces, todo el poder que yo he adquirido financieramente, todo el Don Moisés, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo el título que tú puedas tener o todo lo que las casas, las propiedades, son limitadas a tu circunstancia física que tú no controlas. ¿Cómo sé yo dónde el poder es limitado? Bueno, cuando yo voy, tengo una casa en California, de repente ocurre un terremoto y yo no puedo controlar el terremoto y me tumba la casa. O me mudo para Florida y digo, ahí no hay terremotos. Y de repente hay un huracán y me tumba la casa. Y digo, bueno, no voy para California ni para Florida, voy para Texas. Y de repente hay una inundación o un remolino, ¿cómo se llama? Un tornado y me vuela la casa. Y digo, bueno, no es ni para Florida ni para Texas, ahora me voy para el norte, para la parte de frontera con Canadá y no pasa nada. Y llega una helada, se revienta todas las tuberías y te congelas y te mueres. ¿Sí me explico o no me explico? Pero también yo sé mi limitación del poder, específicamente, cuando yo creo que estoy en control de todas las cosas y de repente un hijo empieza a hacer las cosas que no tiene que hacer y ya no lo puedo controlar más. Y ahora empiezo a llorar de madrugada por mi hijo que yo pensaba que lo tenía agarrado de la barba. O una hija. Y de repente mi hija me empieza a gritar y decirme, yo hago lo que a mí me da la gana. Y se va a la casa. Y ya tú no sabes ni dónde está, perdiste el poder sobre el muchacho. Entonces no importa el dinero que tú tengas. No importa lo que tú te creas, tu poder es limitado. Es súper limitado. Y mi parte favorita que nos revela a nosotros que somos limitados del poder, la muerte. El momento, tú puedes ser lo que tengas, el momento que te llega el hecho de muerte, te das cuenta que te vas sin nada, ni con el cuerpo que llegaste. Y te das cuenta que simplemente no tienes poder de lo que pensabas que tenías. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí me estoy explicando. A la gente no le gusta pensar estas cosas, le da miedo, le da terror. A ti no tiene que darte terror las cosas que tú sabes que van a pasar. Todos nos vamos a morir, a menos que te vayas en la venida de Cristo. Entonces pues la cosa cambia, ¿verdad? Entonces vamos a comprender en el momento del hecho de muerte y en el momento de estas circunstancias que solamente hay un Dios todopoderoso. A mí me incomoda cuando los cristianos le atribuyen al diablo, a los demonios, poder ilimitado. Me incomoda. Satanás no es todopoderoso. Sácate eso de la cabeza. La Biblia te dice que el diablo tiene que ir a la presencia de Dios a rendir cuentas, lo cual no lo hace todopoderoso. Cuando Satanás tocó el cuerpo de Job, Dios le dijo, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Te doy permiso que hagas esto. Usted no tiene que entender que a veces la gente, el diablo llegó, ¡buh! Miedo. No, el poder del diablo está limitado a la cruz de Cristo en el Calvario. El poder del diablo está limitado a la tumba vacía de Jesús. El poder del diablo está limitado al trono de Dios en el cielo. Entonces, yo quiero que entendamos que solamente hay un ser supremo, todopoderoso, y es Dios. No hay más nadie. No hay más nadie, no hay más nadie. En el texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos explica bien claramente, los términos y títulos que se le otorgan al Mesías. ¿Quién era el Mesías? El que venía en nombre del reinado del rey David a establecer un reino mesiánico. Y la Biblia dice que no era de dirección de David, pero venía de parte de Dios. En Isaías 9:6 te dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, gobierno, un niño nos es nacido, un niño se nos ha dado, se llamará su nombre admirable, lo hablamos la semana pasada, consejero, lo hablamos la semana pasada, y lo que estamos hablando hoy, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la Biblia me dice a mí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y que Él, Jesús, es la cabeza de todo principado y toda potestad. Lo estábamos cantando ahorita. Dominios y estamos cantándolo ahorita. Entonces, sin embargo, la Biblia también me dice a mí que Cristo nació como un niño y que se hizo carne. Entonces, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, se humanó para nacer en un niño indefenso y vulnerable. Lo expliqué bastante bien la semana pasada.
En Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y aquí entra la clave: se despojó, se anonadó, se autolimitó. No fue que se lo hicieron, fue que Él lo hizo. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, lo que el texto me está diciendo a mí es alegórico a lo que te dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde te dice claramente que de la Virgen nacería un niño y que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Eso no significa Emmanuel. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo a mí es que Jesucristo se despojó. No quiere decir que Él eliminó su poder, sino que Él añadió a su naturaleza divina naturaleza humana. Y quiere decir que se limitó a un cuerpo humano para andar entre nosotros, caminar por nosotros, morir por nosotros, salvarnos de la muerte, salvarnos del pecado, venir nuevamente por nosotros a establecer un reino y gobernar entre nosotros, entre la humanidad y la creación. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Entonces, eso es lo que me lleva entonces a ese concepto. Jesucristo se despojó, ese niño es nacido, de acuerdo a Isaías capítulo 7, versículo 14, y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, que es también lo que me dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito a nacer, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando la parte teológica? Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Es confuso o es entendible? Es entendible, ok. Entonces, el profeta Isaías escribió durante varios reyes, y esto es importante. Muchos creen que hubieron 3 Isaías, otros dicen que hubieron 2 Isaías, otros como yo pensamos que hubo un solo Isaías. Lo que sí creemos todos es que Isaías lo serrucharon por la mitad. Eso es lo que creemos, que a Isaías lo cortaron con un serrucho por la mitad, como castigo por profetizar. Eso es lo que creemos. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en Isaías capítulo 1, versículo 1, porque hay que estudiar un poquito el contexto histórico de lo que te está diciendo en Isaías capítulo 9, ¿verdad? Pero cuando comenzando el libro en el capítulo 1 te dice que Isaías fue profeta durante los reinados de Usías, durante Jotán, durante Acaz, que fue un rey pero terrible de malo el tipo, súper malo, y Ezequías, que fue el hijo de Acaz, que fue un rey muy bueno, muy bueno. Aquí no se puede decir el término de tal palo hasta la astilla. Aquí no se aplicaba ese término. Y ellos eran reyes de Judá. Judá era la parte del reino del sur, porque ellos se dividieron en el norte Israel, Judá al sur, y aquí es donde estaba el reinado de David, del rey David. Toda la descendencia de David reinó ahí. Y Acaz, Usías, Ezequías, todos estos eran descendencia de David. Entonces, la Biblia nos habla un poco sobre Acaz y nos dice que su maldad era tanta que el pueblo se arruinó por la maldad de él y la maldad que el mismo pueblo aprendió a llevar. Una de las cosas que he aprendido con los años es que en la forma en que los líderes dirigen al pueblo, el pueblo empieza a asumir esa dirección. Si usted no lo ha visto, véanlo en los fallidos tratados que han ocurrido en Latinoamérica, donde líderes han tratado de cambiar sistemas y se han hecho peores que los demás y el pueblo se ha echado a perder completamente. Acaz no fue la diferencia. Acaz lo que hizo fue que él estableció un sistema maquiavélico, pecaminoso, dañado, y el pueblo siguió la dirección. En 2 de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 3, nos habla sobre el reinado de Acaz. Y quiero que sepas que esa profecía de Isaías 7, Isaías 9, se cree que es dada durante el reinado de Acaz, para contrarrestar lo que Acaz estaba haciendo. Por eso es que tengo que hablar de esto. Y te dice entonces, en 2 de Crónicas, te habla de varias cosas. Versículos 1 al 3, versículo 28, te dice que reinó en Jerusalén 16 años. Un reinado de 16 años suficiente para destruirlo todo. No hizo lo que le agradaba a Dios. El tipo se portó súper mal. De hecho, hizo fundición de ídolos para adorar a un dios falso llamado Baal. Y lo que también sabemos es que ofreció en sacrificios humanos a sus hijos. Los quemaba, lo expliqué la semana pasada, en el valle de Ben Hinnom, un valle que era una zona de Israel, y los quemaba, los pasaba por fuego, a los hijos los sacrificaba. La razón por la cual Acaz hacía eso es porque él buscaba poder. Él buscaba poder. Y él pensaba que con hechicería, con brujería, con idolatría, con matar a sus hijos, pasarlos por fuego, iba a alcanzar un poder mayor. Pero él tenía al profeta Isaías profetizándole. Y Acaz dijo, yo al Dios de Israel no lo voy a seguir. Yo voy a seguir a estos dioses. Al de Israel no lo voy a seguir. Al Dios verdadero no lo quiero seguir. A esto es lo que yo quiero.
Y Acaz, pues, hizo este tipo de cosas. Después, en el versículo 21-23 de 2 de Crónicas, capítulo 28, nos dice literalmente que él puso su confianza y su idolatría en todos estos dioses al punto que arruinó al pueblo. Destruyó al pueblo, hombre. Destruyó todo lo que ocurrió en el pueblo. Cuando sigues leyendo el versículo 24 y 25 de 2 de Crónicas 28, te dice que destruyó todos los objetos del templo de Dios. Él entró al templo y todo lo destruyó, todo los hizo pedazos, todo lo hizo añicos. Te dice que él cerró las puertas del templo, estableció el sacerdocio. No habían pastores, no habían líderes dirigiendo la obra espiritual. Él cerró todo eso. Y lo que sí nos dice que hizo fue que levantó dioses falsos, altares de dioses falsos por toda Jerusalén. E hizo santuarios paganos para que la gente ahí se corrompiera en todas las áreas. Y nos dice que provocó la ira de Dios como resultado de su maldad y lo que estaba haciendo. Porque aparte sabemos que había promiscuidad de toda clase sexual, había toda clase de robos, toda clase de injusticias. Al que quería mataba, no hacía justicia de ningún tipo. O sea, esto era un desastre este hombre. Todo porque él deseaba buscar poder. Porque un reino, los iraquíes, los asirios, lo que sean los iraquíes hoy en día, vinieron en contra de él y él empezó a buscar poder por todas partes. Ahora, Acaz no es muy diferente de nosotros, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo mismo. La gente busca poder en las cartas del tarot, saber el futuro. La gente busca poder en un psíquico. A veces la gente busca poder con una limpia. A veces la gente busca poder con amarres. Se bajan de la mula, como decimos en mi país, es decir, pagan una buena cantidad de dinero, se bajan de la mula. Y te hacen un amarre por una mujer y creen que la mujer va a ser de ellos porque es un amarre y todo lo demás. La gente busca poder con títulos. Yo soy el doctor tal. La gente busca poder con dinero. La gente busca poder a la fuerza, imponiéndose. Quiero decirte hoy, y esto es bien importante, que no importa lo que tú hagas, tu poder siempre va a ser limitado. Tu poder siempre va a ser limitado. Y si tú no me crees, algún día cuando estés muriendo te vas a acordar de mí. Y vas a decir, wow, el pastor ese loco que estaba predicando ese día no estaba tan loco como yo pensaba. El poder que tú tienes y el poder que Acaz buscó fue el equivocado. No busques poder en las cosas que perecen. Busca poder en el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y no busques poder para tu ser grande. Busca el mayor del poder de Dios, su amor. Yo he dicho esto muchas veces en esta iglesia. El mayor de todos los poderes de Dios es su amor. La Biblia no dice porque de tal manera Dios tenía poder para crear el mundo. Porque de tal manera Dios tenía poder para saber las cosas que la gente pensaba. La Biblia no dice porque de tal manera Dios tenía el poder de estar presente en todo lugar. La Biblia dice porque de tal manera amó. Amó. Si Dios no fuera amor, tuviéramos un tremendo problema con Dios. Porque un ser tan poderoso como Dios es, que no ama, es un ogro. Pero como Dios es amor, no importa el poder que tiene, porque su amor no le permite ser un ogro con nosotros. Por eso es que yo quiero que nosotros comprendamos que el mayor de todos los poderes de Dios es su amor. El amor que Él tiene entre sí, como el Padre ama al Hijo, como el Hijo ama al Padre, como el Espíritu Santo ama al Padre al Hijo. Cómo el amor de Dios se reflejó a través del Hijo, ese niño nacido de Isaías 7. Ese niño que su nombre se llamará admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Ese amor se refleja en ti. Entonces, no busques poder para ser glorioso tú. No busques poder para vivir 1000 años. Señoras y señores, todas las cremas que compren no le van a quitar las arrugas. Algún día se va a arrugar. Es sencillo. Échese su cremita para que se vea más lisito. Pero no confíe en las cremas. Hay algunos que se hacen operaciones en cirugía. Está bien, tú tienes plata, pérese lo que quieras, eso es su problema. Pero a veces hay personas que vienen y están... Y tú dices, ¿estás bien? Porque se operaron mucho. O se pusieron botox por todas partes. Y ya no pueden ni mover los músculos. Eso es porque están buscando el poder de la eterna juventud. La historia de los españoles dice que Hernán Cortés y muchos otros buscaban la fuente de la juventud para nunca morir. Y todos murieron. ¿Sí me explico o no me explico lo que estoy diciendo? Ok.
Pero en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 27, te dice que Acaz descubrió lo limitado de su poder. ¿Saben cuándo? Murió. Murió. Te dice en el versículo 27 que Acaz murió. Se acabó el poder, se acabó la brujería, se acabaron los hijos quemados por fuego, se acabaron la hechicería, se acabó el templo cerrado, se acabó. El tipo descubrió que no era tan poderoso y que no importa lo que hiciera, su poder nunca iba a ser mayor que el poder del Dios creador de los cielos. Él lo descubrió, a la mala lo descubrió. Entonces, quiero hoy decirte, todo poder que tú tengas está limitado a tu condición de ser creado. Sencillo. Todo poder que tú tengas está limitado a tu condición de ser una persona creada. Eso es todo. Pero entonces cuando tú sigues moviéndote, en 2 de Reyes capítulo 18, versículos 5 al 7, te dice que Ezequías, el hijo de Acaz, quedó como rey. Y Ezequías no era como Acaz. Interesante que el papá era bien malo y este muchacho fue bien bueno. La Biblia te dice que confió en el Señor. Te dice que llevó al pueblo a Dios. Te dice que no hubo rey entre Judá después de Acaz como él, que él era lo mejor que había, que se mantuvo fiel y que obedeció cuidadosamente toda la ley y toda la palabra de Dios. Y te dice que todo lo que hizo, Dios lo bendijo. Eso es lo que la Biblia te dice. Después cuando tú llegas a 2 de Reyes capítulo 19, versículos 15 al 19, 15 vale el 19, te dice que hubo el mismo peligro que tuvo Acaz, lo tuvo también Ezequías. El rey asirio, el rey de los iraquíes, quiso invadirlos y matarlos a todos. Entonces, en vez de irse a quemar hijos por el fuego, en vez de hacer brujería para buscar poder, en vez de hacer eso, Ezequías dijo, tengo que buscar al Dios fuerte. ¿Y qué fue eso? Agarró y te dice en versículo 15, y oró Ezequías delante del Señor, diciendo, Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano de los iraquíes, ¿verdad? Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Y cuando sigues leyendo el versículo 35, te dice que Dios escuchó su clamor. El Dios Todopoderoso hizo algo, un ejército muy grande que los tenía rodeados. Dice, 2 de Reyes, capítulo 19, 35, dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios, es decir, los iraquíes, a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana los que quedaron vivos, aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces, Ezequías comprendió que él no podía hacer lo que el papá hizo. Comprendió que no importaba lo que él buscara. Me imagino que a lo mejor él vio los fallidos intentos del papá a lo mejor. A lo mejor él vio al papá tratar y no lograrlo. Y dijo, no, eso no funciona. Mi viejo trató toda la vida y no le funcionó. Déjame irme para otra dirección. Déjame para otra dirección. Hombres, le voy a decir algo. ¿Usted no vio a su papá discutir con su mamá y pelear y fallar? No discuta con su esposa. No va a funcionar. Usted va a perder. Cuando usted discute con una mujer, usted pierde. ¿Está hablando en serio? No vio a su papá discutir y perder. A lo mejor su papá recurrió a la fuerza. ¿De qué te sirve hacer eso con tu esposa? Yo, cavernícola, pu. Mejor era una flor. Te funciona más. Entonces, comprendamos que los errores que vemos en nosotros no tenemos por qué repetirlo. Y me imagino que Ezequías dijo, no, mi papá no le funcionó esto, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Eliminó todos los ídolos, eso fue lo que hizo. El tipo reinstituyó el templo, y restituyó el sacerdocio levítico, empezaron otra vez los pastores, los ministros a funcionar. Celebró otra vez la Pascua, que era la celebración que el pueblo había salido de la esclavitud, porque el papá eliminó la Pascua. La Pascua, que de paso simboliza la muerte de Cristo en la cruz de Calvario y la libertad de la tierra de la esclavitud. El hombre todo eso restableció. Entonces, la gente llegó a decir en un momento, Ezequías era el niño que había de nacer. Ezequías es ese niño que iba a nacer una virgen en el capítulo 7 de Isaías o el capítulo 9. No, no lo era. En primer lugar, Ezequías no era Dios poderoso. En segundo lugar, murió y no resucitó. En tercer lugar, no dio su vida por nadie. Él no dio su vida en la cruz de Calvario por nadie. En tercer lugar, no era perfecto. Y en tercer lugar, su nacimiento no fue una virgen. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo es una profecía sobre el Mesías, el que vendría. Y no te habla de un reino de un momento, te habla de un reino para la eternidad, para siempre. En Isaías capítulo 10, versículo 21 te dice, el remanente volverá y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte.
Es lo que te dice. Pero tú sigues leyendo en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, y después el versículo 4 te dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando de David, del rey David. Isaí era el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. No te está hablando de Ezequías, no te está hablando de esto, te está hablando del reino de Jesús, cuando en la época de Jesucristo no había reino de Israel. Y te está hablando de lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en su segunda venida. Y el reino de los cielos que viene con nosotros a través de Jesús. Esto es lo que está diciendo. Y te dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y abrirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Lo mismo que ves en Apocalipsis, que ves en Malaquías, la palabra de Dios haciendo efecto. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, habrá un cambio, una cosa distinta. Entonces yo quiero que comprendamos que cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar nosotros. Lo que la Biblia nos muestra a nosotros es que hay el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Nosotros hemos llamado esto en la teología cristiana la Santísima Trinidad. Son tres personas distintas, iguales en su esencia y su naturaleza, que son un Dios. No son tres dioses. Y la Biblia me dice a mí que el que murió por mí en la cruz del Calvario no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Y por eso es que se llama el Hijo. Y yo tengo que comprender claramente que lo que me dice es que Jesús es el Mesías que se humanó, que se hizo carne, que murió por mí. Entonces, yo voy entonces al concepto que Mateo tradujo hablando acerca de Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. Y si el mensaje es un poquito teológico, por favor, aguántenme. Porque esto tú tienes que comprenderlo. Y estoy haciendo lo más fácil que pueda para que lo comprendamos. En Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 10. En Mateos capítulo 1 te habla Mateos del nacimiento de Jesús. Y te dice, y dará a luz un hijo, hablando de María. Y llamará su nombre Jesús. Que viene de la palabra Yeshua o Joshua, que significa Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora te viene a decir que este niño que nacía tenía poder de perdonar pecados. Y esto es importante. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Esto es bien importante. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Lo hemos estado leyendo. Por cuanto dijo, he aquí una virgen. ¿Quién es la virgen? María. No era la mamá de Ezequías. María. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, léelo conmigo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es bien importante. Entonces la profecía de Isaías representada en Mateo capítulo 1 por todas partes. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo que yo quiero que nosotros comprendamos es el punto, el propósito de esto. Porque de acuerdo a la Biblia me dice a mí que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me dice que nació una virgen, que se humanó, que se despojó a sí mismo. Lo leímos ahorita en Filipenses capítulo 2. Que su poderío está sobre su hombro. Lo leímos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Que es admirable. Lo leímos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Su humanidad es admirable. El pensar que Dios nos ama tanto a nosotros para hacerse como nosotros, eso es admirable. Y la palabra admirable en el idioma original significa algo que es incomprensible. Eso es admirable. El comprender el nacimiento virginal, eso es admirable. ¿Quién puede nacer una virgen? Solamente Dios puede hacer algo. El resucitar a los muertos, eso es admirable. ¿Quién puede resucitar la muerte? Eso es solamente hecho a través de Dios. El venir de nuevo y establecer el mundo espiritual, eso es admirable. Eso es lo que la Biblia te está diciendo. Eso es admirable. Y por eso es que Romanos te dice que muchos no lo creen y se pierden, y otros lo creen y son considerados locos para los que se pierden. Porque estas son cosas admirables lo que está diciendo la Biblia. Te dice que es consejero, te dice todo eso. Por eso es que en Juan capítulo 1 te dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y después en el versículo 14 te dice, y el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros como unigénito del Padre, hablando de Jesús. Y vamos a ver esa palabra verbo al final del mensaje también. Y todas estas cosas, cuando yo voy viéndolas, voy comprendiéndolas, me llevan nuevamente a lo que yo les leí ahorita en Filipenses capítulo 2, donde Cristo se despoja. Él no es que pierde su poderío, sino que Él limita su poderío en cierto nivel en su cuerpo humano, porque Él decidió nacer para morir por mí, para salvarme de mis pecados, para morir por ti. Y lo que ocurre entonces es que yo tengo que ver a Jesucristo de varias maneras. Primero, yo tengo que ver a Jesucristo como
creador y sustentador. Tengo que verlo como creador y sustentador. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Así que Satanás, tú eres creado y no tienes poder sobre Jesús. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sea Trump, sea Obama, sea el diablo, sea Biden, sea quien sea. No me importa quién sea. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Entonces, Jesús es creador y también subsisten las cosas por su palabra. Lo interesante es que el Mesías limita su poder y su mana para nacer como un niño indefenso. Eso es lo irónico de esta historia de Dios. El Dios Todopoderoso se hizo indefenso para tener un encuentro conmigo. Murió indefensamente para salvarme de mis pecados. Resucitó poderosamente para demostrarme que Él se anonadó a sí mismo y no fueron mi maldad lo que lo cubrió. Y vendrá de nuevo y todo ojo le verá, para que todo el que piensa que Él no es poderoso se dé cuenta que Él sí es poderoso de verdad. Y esto es lo que la Biblia me habla a mí del Mesías. Y te sigue hablando y te das cuenta, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, a los sordos, los demonios le hacían caso, lo obedecían, todavía lo sigue haciendo, es todopoderosa, perdonó a las personas, Dios mío, hizo la obra más increíble, perdonar y cambiar el corazón de gente. Mire, que un enfermo sea sanado es un gran milagro, pero que un cabezón testarudo, terco, sea transformado por el poder de Dios, eso es un milagro más grande. Y eso es lo que la Biblia me dice a mí, que Cristo tuvo esa capacidad para hacer esas cosas. Es lo que te dice Isaías capítulo 7 y capítulo 9. Entonces, Jesús también es sanador y redentor. Ojo con esta palabra redentor. Es sanador y redentor. Cuando tú vas a Lucas, en la historia de Lucas capítulo 5, te habla de un hombre paralítico. El hombre no podía caminar, estaba mal. Los amigos dijeron hay que llevarlo a un sitio. Abrieron un hueco en el techo de una casa, lo bajaron por el techo de la casa y Cristo lo vio. Y cuando Cristo lo vio, se maravilló de la fe de ellos y empezó a ministrarles. Y entonces le dijo, tus pecados te son. Y los líderes teológicos religiosos que estaban en el lugar, que eran muy buenos teológicamente, dijeron, ¿perdonar pecados? ¿Tú tienes la capacidad de perdonar pecados? Entonces ellos dijeron, wow, ¿qué está pasando? Entonces cuando Cristo los escucha, en el versículo 21 de Lucas capítulo 5, te dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Es decir, ¿Qué dijo este? Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El asunto, señores y señoras, es que estos tipos estaban en lo correcto. Oigan muy bien, ningún pastor o líder o ministro, sea hombre o mujer, ningún sacerdote, ningún monje, sea hombre o mujer, tiene el poder de perdonar tus pecados. Tú no puedes venir a donde mí y decirme, pastor, perdona mis pecados. Yo no puedo perdonar tus pecados. Si me hiciste algo malo, yo te puedo perdonar por lo que me hiciste a mí. Pero yo no tengo la autorización espiritual. Porque yo no di mi vida en la cruz del Calvario por ti. Yo no morí por ti. Y si me hubiera muerto por ti, te tengo malas noticias. Me hubiera quedado muerto, no resucito. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces yo tengo que comprender esto. Yo tengo que comprender que lo que estos tipos estaban pensando era correctamente. Está mal. Entonces Jesucristo le dice, para que sepan que yo tengo autoridad de perdonar pecados, en otras palabras, para que sepan que yo soy Dios. Porque solamente Dios puede perdonar pecados de una persona. Solamente Dios puede perdonar pecados de una persona. Entonces yo tengo que irme automáticamente a lo que estoy leyendo aquí en Lucas y leer nuevamente Isaías capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá de la luz a un niño y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Tengo que leer lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, para perdonar pecados, Padre eterno,
príncipe de paz. Tengo que leer entonces lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 24. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aparte que le perdonó los pecados, también los sanó. Entonces yo tengo que comprender que Jesucristo es sustentador de todo lo que existe, pero también mi redentor. Es por Él que yo tengo entrada al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario por mí. Su sangre fue derramada por mí. Entonces me lleva a la otra parte. Jesucristo es hacedor de maravillas. Mire, en Lucas capítulo 1 se narra el nacimiento de Jesucristo. ¡Wow! Eso es maravilloso. Que una doncella desposada con un hombre pero no ha estado con él sexualmente, queda embarazada por obra gracia del Espíritu Santo, eso es maravilloso. La forma en que los magos vinieron a visitarlo, los hombres sabios, cómo le proveyeron para que se fuera después de Egipto como emigrante, su padrastro y su madre, que se fueron con oro, incienso y mirra. Usted lo ve como ofrendas, yo lo veo como una forma que en Egipto se mantengan, se sostengan, que fue lo que pasó. Cómo los ángeles vinieron y anunciaron, cómo actuaron, cómo el rey Herodes con todo su poderío no pudo matar al príncipe y rey de reyes y señor de señores, buscando para matarlo. Eso es admirable, eso es maravilloso. Jesús es hacedor de maravillas. Pero cuando tú sigues leyendo entonces Juan capítulo 20, versículos 30 al 31 te dice, hizo además Jesús muchas obras, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesucristo hizo cosas increíbles. Entonces, en mi opinión, yo tengo que empezar, y tú también, a buscar el mayor de todos los poderes que Dios tiene. Y el mayor de todos los poderes. Sí, claro, trabaja. No es decir, ya a tu casa, a tu esposa, decirle, mi cielo, a partir de hoy no trabajo, pero el pastor dijo que tengo que orar todos los días a toda hora. Yo no estoy diciendo eso. La Biblia dice que el que no trabaje, no come. Lo que te estoy diciendo es, trabaja, pero busca el poder de Dios de su amor. Busca a Jesús. Busca la llenura del Espíritu de Dios en tu vida. Busca la palabra del Padre que resplandezca en tu corazón. Busca el único poder verdadero. Por eso te digo hoy y te reto a que entregues tu poder limitado en las manos de un Dios todopoderoso. Hay uno de ustedes que están luchando porque siente que ese hijo, esa hija no va a regresar, que están perdidos, que están pasando una situación difícil. Tú le has entregado tu poder al Dios poderoso, el Dios poderoso hará lo que Él hace. Hay personas que están luchando con muerte, que están luchando con enfermedades. Hay momentos donde vamos a morir y hay momentos donde Dios va a sanar. Sea que vivamos o que muramos, somos del Dios todopoderoso. Y nosotros tenemos que comprender esto. Y la Biblia me lleva a mí entonces a comprender que yo necesito buscar a Jesús. No te creas poderoso. El mundo nos enseña a nosotros que los fuertes son los que toman las cosas por la fuerza, los que se imponen, los que gritan más duro, los que pegan primero, los que tienen más. La Biblia me enseña a mí que el Dios Todopoderoso nació como un niño indefenso, vulnerable, que fue puesto en un pesebre hediondo lleno de animales, que murió la muerte de un esclavo y de un tipo malo, pero que resucitó en gloria. Y la Biblia me dice a mí que ese Dios todopoderoso también es el Dios más humilde y el ser más humilde que tú vas a conocer, porque su amor lo hace ser humilde. Para Dios el poder no es un asunto que se te suban los humos a la cabeza. Ojo con lo que voy a decir. Ten cuidado con esos humitos que se te pueden subir a la cabeza. Si tú me dices, pastor, a mí nunca me ha pasado eso, permíteme reírme de ti, es mentira. Toda persona en un momento u otro se ha llenado de orgullo. El Dios todopoderoso es tan vulnerable con nosotros y eso no le quita su poder. Al contrario, nos demuestra su poder, que Él no tiene que dudar de quién Él es y mostrarse con fuerza hacia mí, sino que se muestra como un niño indefenso que nace por amor a mí. Esta es la historia de Navidad, señores. Y la historia de Navidad se lleva también a una cruz, indefenso también. Que cuando los siervos sacaron las espadas, empezaron a cortar orejas, yo, guarda tu espada. Yo puedo pedir a mi Padre que mande legiones de ángeles. Guarda tu espada. Y en esa cruz dio todo.
Su cuerpo indefensamente fue envuelto, pero en gloria resucitó, porque su poder no está limitado a nuestra condición de creación, porque Él no es creación, Él es el creador de todo lo que existe. Interesantemente, el poder de Jesús no se limita solamente a su amor, sino que en Apocalipsis capítulo 5 nos hace un poquito de lo que es la victoria de Jesús. Versículo 5 de Apocalipsis 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, hay una visión en el cielo. Juan está viendo una visión, el apóstol Juan se cree que era una visión en el cielo, y vio que había un libro sellado con 7 sellos y nadie podía abrirlo. Y de repente empezó a llorar, y uno de los ancianos que está en el cielo, alguien está en el cielo, le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Ese es Jesús, la raíz de David, lo que leímos ahorita en Isaías capítulo 11. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Después comenzó el problema, porque comenzó el asunto de Apocalipsis después de eso. Pero cuando tú llegas después al final de Apocalipsis, casi, versículo capítulo 19, te habla de cómo ese niño que es Dios Todopoderoso y nació y fue puesto en un pesebre vulnerablemente, viene ahora en gloria. Y así es la segunda venida de Cristo. Ojo, oye esto. Apocalipsis 19, versículos 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, un rey guerrero teñido de sangre, y no sangre de otro, su propia sangre en la cruz de Calvario. Y su nombre es el Verbo de Dios. Como dice en Juan capítulo 1, en el principio del Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre. Léelo conmigo: Rey de reyes y Señor de señores. El Dios Todopoderoso, que se humanó y se hizo carne por nosotros. Déjame decirte algo. A lo mejor tú no conoces a Jesús hoy. A lo mejor conoces a Jesús. Pero tu Dios es tu dinero. Tu Dios es tu salud. Tu Dios es tu vigor. Tu Dios es tu posición. Tu Dios a lo mejor es tu fuerza. A lo mejor es tu juventud. A lo mejor tu Dios es tu familia. Quiero decirte hoy que es tiempo que le demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tu vigor te lo ha dado Dios. Tu familia te lo ha dado Dios. Tu dinero te lo ha dado Dios. No lo trabajaste tú, Dios te lo proveyó. Dale a Dios lo que es de Él. Si tú no conoces a Jesús hoy, yo te invito a que le des tu corazón. Él es tuyo, su corazón te pertenece a Él. Y si tú has caminado, estás viniendo a la iglesia, pero realmente tú no estás donde tienes que estar, es tiempo que redediques tu vida a Jesús. Y le digas: mira, ¿sabes qué? Yo pensé que estaba en lo correcto, pero después de escuchar este mensaje ya sé que hay cosas que tengo que cambiar. Ya sé que tengo que buscarte a ti, porque no es yo comiendo el fruto cuando yo quiera y diciéndote: yo como el fruto cuando yo quiera, sino que soy yo diciéndote: aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieras. Te invito a estar en pie. Voy a invitarte que ahí donde estás, inclines tu cabeza. Compañeros y compañeras de oración, por favor, ayúdenme a venir aquí al frente, que vamos a abrir el altar ahora para orar por cualquier necesidad. Te invito a estar en pie. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos si estás aquí. Si tú quieres y necesitas recibir a Jesús como tu Salvador, o si necesitas rededicar tu vida a Jesús, porque aunque conoces del Señor, tu vida no está en la dirección que tiene que estar. Tienes conocimiento de Él, pero no tienes una relación con Él. Es tiempo de que comiences el año, que dentro de unas 2 semanas se acaba, que lo comiences con el Dios fuerte de tu lado. No con tus fuerzas, no con tu ímpetu, no con tu vigor, con el vigor del niño del pesebre, del Dios que se humanó, pero que es Dios Todopoderoso. Así que inclina tus ojos, iglesia, por favor. Cierra tus ojos. Si hay en las cámaras que nos está viendo y necesitas recibir a Jesús hoy como tu Salvador, haz conmigo esta simple oración. Si estás aquí y necesitas recibir a Jesús como Salvador, haz conmigo esta simple oración. Si quieres rededicar tu vida a Jesús, haz conmigo esta simple oración.
Señor, te doy gracias. Gracias por haber nacido en un pesebre. Siendo el Dios fuerte, naciste en un pesebre. Moriste por mí en la cruz del Calvario. Resucitaste de la muerte y tu palabra dice que vienes de nuevo por mí. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, perdona todo lo que no sea agradable a ti, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que me cubra, Señor. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy te doy mi vida y la entrego por completo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.